Estimadas amigas y amigos, de acuerdo a lo comprometido la semana pasada, en donde revisamos cuáles serían las principales implicaciones de la segunda gestión del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo a la investigación encabezada por Jay Dietrich, el director de investigación en sostenibilidad del Optime Institute. A continuación, seguimos con el segundo de esta serie de 3 reportes especiales sobre las tendencias de las regulaciones y el perfil de los centros de datos derivado del impacto del gobierno del presidente Donald Trump en su segundo mandato. En particular, en este reporte especial descubriremos cómo las próximas regulaciones afectan a los operadores de centros de datos, desde las nuevas reglas de cumplimiento hasta las conclusiones clave de los desafíos, por ejemplo, de la Unión Europea con la Directiva de Eficiencia Energética, ya que están surgiendo nuevas regulaciones para los centros de datos en todo el mundo, con nuevos estándares de sostenibilidad y resiliencia que dan forma al futuro de la industria. Los organismos gubernamentales de todo el mundo están implementando regulaciones para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los centros de datos. Eso, a su vez, obliga a los operadores de centros de datos a implementar nuevos procesos y procedimientos para cumplir con los nuevos requisitos. Como comentamos en el reporte especial anterior, muchos operadores de centros de datos en los Estados Unidos de Norteamérica e incluso también en nuestro país, en el hub de Querétaro, están basando su operación en las regulaciones de la Unión Europea porque son más estrictas y conviene de una vez pasar por este tamiz que ser de alguna manera desatentos y luego tener que asumirlos a costos muy elevados. Esto es muy importante que lo consideremos. Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea. Esta directiva, revisada por la Unión Europea, ha sido diseñada para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Requiere que los propietarios operadores de centros de datos en los 27 países que conforman la Unión informen anualmente sobre el uso de energía y agua para una base de datos de la Unión Europea. Y la primera fecha límite fue a mediados de septiembre de 2024. Mientras tanto, la Ley de Resiliencia Operativa Digital, DORA, por sus siglas también de la Unión Europea, aprobada a fines de 2022, exige a las instituciones financieras que refuercen la resiliencia tomando medidas para mitigar los ciberataques y garantizar el tiempo de actividad. A partir de enero de 2025, eso incluye desarrollar y probar planes de continuidad del negocio, realizar pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades y hacer correcciones, e informar de cualquier incidente importante o enfrentar multas por incumplimiento. Los gobiernos quieren, con razón, entender el uso de energía de los centros de datos y controlarlo, y en el otro nivel está el hecho de que las operaciones de tecnologías de la información son críticas para nuestra economía funcional y nuestra sociedad. Y si los centros de datos se caen, se va a poner feo rápidamente, por lo que están buscando cómo prevenir eso, comentó Jay Dietrich, director de investigación de sostenibilidad del Optime Institute. Ley de Resiliencia Operativa Digital, DORA por sus siglas en inglés, de la Unión Europea. DORA puede surgir como un modelo para que otras geografías e industrias desarrollen regulaciones de centros de datos para fortalecer la resiliencia digital. Según el Optime Institute, del mismo modo, una vez que la Unión Europea publique datos válidos sobre el consumo de energía y agua, tal y como lo exige la Directiva de Eficiencia Energética, Jay Dietrich predice que impulsará a los gobiernos de otras geografías a seguir su ejemplo, como ya lo comentábamos al inicio de este reporte y como lo comentamos en el pasado acerca del impacto de la segunda administración de Donald Trump en Estados Unidos. Siguió comentando Jay Dietrich: mi opinión es que una vez que Europa publique los datos, Estados Unidos apretará el gatillo en algo.
Pero como la Unión Europea ha aprendido, una cosa es aprobar regulaciones y otra implementarlas. La presentación de informes de datos de la Directiva de Eficiencia Energética ha tenido un comienzo lento e inestable a medida que la Comisión de la Unión Europea y los Estados miembros continúan implementando los procesos para que los operadores de centros de datos envíen estos registros, comentó Dietrich. A continuación, llevaremos a cabo un vistazo a algunas de las regulaciones de los centros de datos en todo el mundo relacionadas con la sostenibilidad y la resiliencia. Más detalles sobre la lenta implementación de la Directiva de Eficiencia Energética en la Unión Europea y los próximos pasos necesarios para que la Unión Europea debe tomar para resolver los problemas y lo que los operadores de centros de datos deben hacer para cumplir con éxito cuando se enfrenten a nuevas regulaciones. Leyes de sostenibilidad en todo el mundo. A medida que crece la adopción de la inteligencia artificial, se espera que la demanda de energía de los centros de datos en todo el mundo aumente un 160% para 2030, mientras que las emisiones de dióxido de carbono podrían duplicarse con creces antes del final de la década, según la investigación de Goldman Sachs Research. Como resultado, todas las principales economías están comenzando a exigir divulgaciones climáticas para las empresas que están registradas en sus bolsas de valores nacionales o que cumplen con los requisitos de ingresos mínimos o de número de empleados, comentó Jay Dietrich del Uptime Institute. Estos informes requerirán información a nivel corporativa sobre el uso de energía y las emisiones, pero no datos específicos de la instalación como lo requiere la Directiva de Eficiencia Energética, siguió comentando Dietrich. Por ejemplo, en virtud de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, CSRD por sus siglas en inglés de la Unión Europea, las empresas deben presentar informes que incluyan la divulgación de sus políticas de sostenibilidad y rendimiento, incluidos sus objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las mayores empresas que cotizan en bolsa deberán informar los datos de 2024 en 2025. Otras empresas, incluidas las grandes empresas privadas, las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa y las empresas extranjeras con presencia en la Unión Europea, se introducirán gradualmente y deberán comenzar a informar entre 2026 y 2029. En Asia, la Agencia de Servicios Financieros de Japón está trabajando para desarrollar un estándar de divulgación de sostenibilidad muy similar al CSRD de la Unión Europea, que podría obligar a las empresas japonesas a comenzar a informar datos de sostenibilidad en 2028, según un informe publicado por la Agencia de Servicios Financieros de Japón, quien espera finalizar un estándar de divulgación de sostenibilidad para marzo de 2025. Mientras tanto, Malasia y Singapur han propuesto exigir informes de sostenibilidad en 2025, mientras que Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán apuntan a 2026 según este mismo informe. Yo diría que la mayoría de los principales mercados requerirán divulgaciones dramáticas para los años operativos de 2027 a 2028, comentó Dietrich. Sin embargo, las divulgaciones climáticas son simplemente un ejercicio de informes y no exigen reducciones, señaló Sean Graham, director de investigación de tendencias de centros de datos de la nube al borde de IDC. Algunos países han comenzado a exigir mandatos. China anunció en julio un plan para reducir la efectividad de la utilización promedio de energía, el PUE, de sus centros de datos a menos de 1.5 para 2025. El plan incluye aumentar la tasa de utilización de energía renovable en un 10% anual, dijo el gobierno de China. Mientras tanto, las bolsas de valores de China están considerando reglas de divulgación ambiental para las grandes empresas que cotizan en bolsa, según el informe que detallaremos en la diapositiva siguiente. China establece objetivos ecológicos para los centros de datos. China ha presentado un plan de acción sobre el desarrollo ecológico de los centros de datos, especificando un conjunto de objetivos para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono del sector de centros de datos para 2025. La efectividad promedio del uso de energía, PUE, de los centros de datos, una métrica para la eficiencia energética,
se reducirá a menos de 1.5 según el plan publicado conjuntamente el martes de la semana pasada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y dos oficinas centrales del gobierno chino. El plan también tenía como objetivo aumentar la tasa de utilización de energía renovable en los centros de datos en un 10% anual. Como una infraestructura importante para el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad, los centros de datos se encuentran entre los sectores donde el uso de energía crece rápidamente en China. Se espera que el uso de energía de los centros de datos en el país aumente en un 15% anual. El plan de acción propuso que para fines de 2030 los centros de datos de todo el país verán su PUI promedio y la eficiencia energética y de carbono por unidad de potencia informática alcanzar niveles internacionalmente avanzados, con una tasa de utilización de energía renovable mejorada aún más. Para cumplir con los objetivos antes mencionados, China mejorará el diseño de los centros de datos, endurecerá los requisitos de eficiencia energética y de agua para nuevos proyectos, facilitará la transformación del ahorro de energía y la reducción de carbono de los proyectos existentes y promoverá la aplicación de tecnologías y equipos de ahorro de energía según el plan gubernamental. Los datos industriales muestran que la escala de potencia de cómputo total de China ahora ocupa el segundo lugar en el mundo. A finales de 2023 fue el registro. El número de racks del centro de datos en uso superó los 8.1 millones en el país. Como vemos, amigas y amigos, esta tendencia no deja lugar a dudas que la industria del centro de datos se está dirigiendo a buscar cómo solucionar los problemas de sostenibilidad por medio de regulaciones a nivel global. Continuaremos con esta segunda parte, en particular acerca de las regulaciones, en nuestro reporte especial de la próxima semana.